Bien, de entrada, agradecerle la asistencia en nombre del Frente Magisterial de Jalisco a esta conferencia, y la vamos a abordar en el sentido de, el compañero Moisés va a hablar de la situación de Oaxaca, el compañero Carlos la parte jurídica de cómo nos podría pegar a todos los trabajadores del país, y nos tocaría para este lado las acciones como Frente Magisterial de Jalisco. Bueno. Leemos el comunicado Frente Magisterial de Jalisco. En el marco de la militarización y recrudecimiento del ataque artero a los maestros de Oaxaca y la sección 22, el Frente de Jalisco se pronuncia en apoyo total a los dignos docentes de esta sección. Reprobamos enérgicamente el acto que desde el gobierno federal y mediante el mangoneo del gobierno del estado de Oaxaca se lleva a cabo para militarizar al estado. Estamos ante un embate del estado contra todo lo que sea contrario a sus reformas estructurales. Desaparecen 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y hasta la fecha no se ha dado respuesta a esta desaparición, donde el estado es el principal responsable. Se golpea y apresa a jornaleros de San Quintín que luchan por desaparecer las condiciones de esclavitud en que trabajan y protegen a los explotadores. Se encarcela a aquellos que defienden al pueblo, las autodefensas, y que hacen el trabajo que debiera realizar el Poder Judicial. El ejército asesina a sangre fría en Tlatlaya. A niños en Ostula, y la Suprema Corte de Justicia no se pronuncia por el interés superior de la niñez. Se interponen denuncias penales y órdenes de aprehensión en contra de los que defienden de manera legal los derechos al defender la escuela pública y gratuita. Se mantienen intocables los dirigentes corruptos del CENTE porque ellos ahora son comparsa del gobierno y no defenderán los derechos de los trabajadores de la educación. Esto y mucho más es el Estado y sus instituciones, que a través de los medios pretenden hacer creer que los maestros no tenemos capacidad y que quienes luchamos por nuestros derechos somos malos maestros, y nos tachan como no idóneos. Es eminente la serie de atropellos que el gobierno federal ha venido cometiendo en contra del pueblo de México, violentando derechos laborales constitucionales y, peor aún, los derechos humanos, al militarizar comunidades, pueblos y ciudades y convertir las poblaciones en cuarteles militares para controlar el descontento del pueblo, que al ver violados sus derechos fundamentales manifiesta su descontento, recibiendo represión de esta fuerza, que día a día el gobierno de Enrique Peña Nieto gasta millones en armas y equipar para reprimir de manera violenta y violatoria, imponiendo las reformas estructurales a sangre y fuego, matando a quien se le opone y más aún a inocentes. La realidad es que el gobierno federal intenta generar la ley del miedo para que todo aquel que defienda los derechos y garantías que aún contiene la Constitución se abstenga de hacerlo, por el temor que genera la represión de que son objetos todas las luchas sociales. Pero no lograrán imponerla, porque quienes luchamos lo hacemos con la fuerza de la conciencia y la razón. Sabremos defender sin temores ni miramientos los derechos ganados por aquellos que históricamente lucharon y defendieron la patria de los traidores, que hoy de nueva cuenta pretenden entregar el país a la burguesía local y extranjera. No podrán detenernos. Este frente se pronuncia en favor de los maestros de Oaxaca y de todas las luchas del pueblo que se generan por la imposición de las leyes que ellos han creado para beneficio de los grandes empresarios del país y extranjeros. Hacemos un llamado a la población para que unidos defendamos lo que tenemos y mostremos al gobierno que somos más los que estamos a favor de la defensa de los derechos a la salud, a la educación, a las labores a los laborales y sociales y de nuestros recursos naturales que hoy pretenden quitar con las llamadas reformas estructurales. Impulsemos el paro nacional en todos los sectores. La lucha es de todos. Trabajadores y pueblo unido jamás serán vencidos. Unidos y organizados, venceremos. Frente Magisterial de Jalisco. Moisés Guerrero Rincón.
¿Lo repite, por favor? Moisés Guerrero Rincón. Esto que acaba de ocurrir en Oaxaca es nada más una forma más de represión del gobierno y el demostrarle al Magisterio Nacional cómo el Estado que estaba defendiendo constitucionalmente esta mal llamada reforma educativa, ellos le imponen un cambio de figura en el patrón. Al cambiar la figura del patronal, todos estos trabajadores van a quedar en diferentes condiciones generales de trabajo, que es lo que ha pretendido siempre este gobierno con esta reforma, mal llamada reforma educativa, el cambiar las condiciones y los derechos ya adquiridos durante años de los trabajadores de México. De igual manera, violentar también los derechos a una educación pública gratuita y de calidad, porque esta reforma no ha traído más que un atraso, mejor dicho, en las escuelas. No se ha invertido recursos en las escuelas, en infraestructura, y esto ha venido en detrimento de la infancia y de la juventud de México. Entonces, nada más es un mensaje para atemorizar a todos los maestros y al pueblo en general de México con la fuerza bruta que está utilizando el gobierno de Peña Nieto, porque no tiene la inteligencia y sobre todo no tiene la razón, ni de la justicia tampoco, porque ellos están modificando las leyes para llamarla justicia, y el modificar las leyes para beneficiar a unos cuantos no es justicia. Esa es una aberración jurídica. Mi nombre es Carlos Ramos Reyes Isaki, Frente de Lucha de Jalisco. La otra parte que nos interesa que conozcan los 75,000 trabajadores del estado de Jalisco, hablando de los que pertenecen al sector educativo, y desde luego los otros sectores de la sociedad, es que el Frente Magisterial de Jalisco, al igual que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se está movilizando en todo el país. Por dar un ejemplo, en la sección 9ª hay una manifestación ahorita en el hemiciclo a Juárez, y así pudiéramos señalar en toda la República Mexicana, ¿no? En base a todo ello, el Frente Magisterial queda determinado para los próximos días. El día viernes, es 24, estaremos en Ciudad Judicial entregando una demanda de amparo. A su vez, estaremos realizando un meeting en torno al apoyo a los compañeros de la sección 22. Y el día 31 de julio hemos venido haciendo una convocatoria a los trabajadores de la educación y a los demás sectores de la sociedad que nos unimos con los trabajadores del IMSS. También estaremos ahí en esa jornada, y a su vez en el transcurso de la mañana estaremos haciendo una segunda entrega de amparos en el Poder Judicial. Pero lo que pedimos en estos momentos como Frente Magisterial de Jalisco es la salida inmediata de las Fuerzas Armadas del estado de Oaxaca. A su vez pedimos una mesa de diálogo nacional, en este caso con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la Secretaría de Gobernación, para encontrar una salida al tema de la abrogación de la reforma educativa. Y desde luego también pedimos el respeto al Comité Ejecutivo Seccional de la sección 22 del estado de Oaxaca, en el sentido de que los compañeros lo eligieron libremente y debe de haber ese respeto, ¿no? Igual también pedimos respeto a su proyecto educativo. Ellos tienen un proyecto educativo que le llaman el peteo. Bueno, pues pedimos también que se respete ese programa, porque eso obedece más está fundamentado más en la cuestión de los usos y costumbres y tradiciones de su estado. Esas serían las peticiones centrales que en este momento el Frente está exigiendo, ¿no? Y que lo está haciendo la coordinadora a nivel nacional. Y en el transcurso de estos días vamos a dar a conocer más acciones. Pero hoy para nosotros como Frente, ningún trabajador, ni mexicana, ni mexicano puede permitir la intención del gobierno federal
y del gobierno estatal lo que quieren hacer con el estado de Oaxaca, porque para nosotros como clase trabajadora no deja de ser para ellos como un laboratorio para a su vez aterrizarlo a nivel nacional, lo cual nosotros decimos que no va a pasar a nivel nacional y que no va a pasar aquí en el estado de Jalisco. Mi nombre es Juan Carlos Banderas, parte del Frente Magisterial de Jalisco. Antes de que pases, ¿qué es PTO? ¿Qué es el PTO? Es un programa estatal de educación de Oaxaca. Sí. Ahí es el IE, ¿no? Es el Instituto Estatal. El IEPO es el instituto, como lo que vendría siendo la Secretaría de Educación Pública aquí. Sí, Juan Carlos Banderas Rentería. Banderas. Sí, ¿alguna pregunta, por favor? Este tema de las manifestaciones, mencionaban que ustedes iban a radicalizarlos o también están apoyando este tipo de toma de aeropuertos, toma de autopistas para pensar un poco más de... Nosotros hemos venido comentando que en la última asamblea que se tuvo en la Ciudad de México y que próximamente la tendremos el día 25, y ya tenemos una comisión que va a estar en esa Asamblea Nacional, que en la última asamblea que se tuvo a nivel nacional, donde hubo la presencia de 29 estados de la República Mexicana, más 14 organizaciones sociales, entre las acciones que salieron para el periodo vacacional, ¿sí?, eran desde el cerco a los congresos, las visitas a los aeropuertos y desde luego dependencias, en este caso, del gobierno, de los gobiernos tanto federales como estatales. Esas fueron las últimas acciones que han salido y que el día 25 estamos seguros de que van a salir más acciones y nuestros representantes llevarán propuestas que ya hemos venido trabajando. Esto que hicieron ahí en Oaxaca, que se sacó de la manga, pues es obvio que es una manifestación de parte del gobierno estatal y federal para tratar de menguar un poco el movimiento de ustedes, ¿no? ¿Realmente ha funcionado lo que ustedes han hecho? Nosotros qué decimos, que con esas reformas estructurales que no le han caminado al gobierno federal y que lo están presionando los organismos financieros internacionales, en un primer momento ellos creían que estas reformas iban a caminar con la mayor facilidad porque habían sido aprobadas en las cámaras y en los congresos, las que tendrían que ver con los congresos locales, pero ellos jamás pensaron que el pueblo iba a dar una respuesta organizada y además pacífica. Por lo tanto, nosotros ¿qué decimos? Efectivamente, que todas las acciones que se han hecho en todo el país y que no solamente han sido de maestros, sino de campesinos y de varios sectores de la sociedad, han hecho que el gobierno use el método menos apropiado. ¿Sí? Cuando llega a Oaxaca nosotros tenemos información que por lo menos hay 30,000 allí efectivos. Entonces decimos que está equivocado el gobierno de Peña Nieto, que tiene que girar y que por eso nosotros decimos que a nombre de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación lo que estamos pidiendo que es, pues sentémonos y dialoguemos y encontremos una solución, pero no avalamos el que mandes a 30,000 efectivos y apliques la ley del oeste, ¿no? La respuesta concreta a tu pregunta es: no están funcionando las acciones que estamos realizando porque las hemos realizado dentro del marco legal todavía. Entonces, realmente nos hemos dado cuenta que el gobierno está radicalizando cualquier situación ante estas luchas legales que nosotros estamos llevando a cabo. Los compañeros de Oaxaca ya tuvieron ayer su plenaria y están hablando de que van a volver a bloquear todas las instituciones estatales y federales que se tienen ahí en Oaxaca. Se va a hacer el bloqueo de aeropuerto y demás. Ellos van a seguir con esas acciones que han venido radicalizando por la misma situación de que el gobierno no abre las puertas a los trabajadores. Entonces, aquí en el Estado vamos a ver nosotros también la posibilidad de que estas acciones que nosotros estamos realizando hasta ahora de manera pacífica, vayamos a hacerlas igualmente de manera pacífica, pero con acciones más radicales. Pero tendremos que llegar a un acuerdo con los compañeros, porque realmente no vamos a dejar a Oaxaca solo. Fue algo que hoy se tomó el acuerdo. No podemos dejar a Oaxaca sola con esta embestida del gobierno federal y del gobierno estatal para poder sancionarlos, porque ahora lo que se pretende, como decíamos en el comunicado, es imponer la ley del miedo. Con la ley del miedo, si ellos logran doblar al bastión nacional, porque los únicos que han sabido defender los derechos laborales de los trabajadores de la educación a nivel nacional ha sido Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas, que son los bastiones a nivel nacional, pero Oaxaca era el más fuerte. Entonces ahora la embestida del gobierno va
sobre ellos para poder tratar de lesionar por completo, sancionarlos y doblarlos, pensando que con esto va a lograr que los demás bajemos la cabeza y sumisamente aceptemos su reforma laboral, porque no es educativa. Y eso no va a pasar, porque nosotros nos hemos dado cuenta que los compañeros, a través de todo este tiempo que hemos estado luchando, van empezando a salir ya con conciencia, sabiendo que lo que están haciendo es la defensa de los derechos laborales y no de los privilegios, como se han dedicado a decir las televisoras, TV Azteca y Televisa, se han dedicado por completo a decir que son privilegios que tenemos los trabajadores. Y eso es una falsedad. Son derechos que tenemos nosotros y que se han ganado a través de muchísimos años de lucha. Bueno, ¿cuál es su opinión con relación al desconocimiento del contenido de la reforma educativa por parte del presidente de la mesa directiva del Congreso Estatal, que señala que él no la conocía en la última reunión que tuvieron con él? Carlos. De hecho, si me permite, esa fue la penúltima reunión. La última fue cuando se retiraron de la mesa del diálogo, ¿sí? Y tan no la conocía que nosotros le dejamos un escrito informando de las violaciones de esos lineamientos, lo que nosotros estábamos exigiendo, y les dimos 2 días para que leyeran 2 hojas tamaño oficio y no las leyeron. Por eso es que fue su molestia y por eso se levantaron de la mesa en la cual íbamos a tener diálogo, porque realmente son ignorantes, ¿sí? A ellos les pusieron X cantidad de dinero en la mesa y firmaron lo que les pusieron en la mesa. Nunca revisaron realmente. De hecho, nosotros participamos también en los foros que hubo de educación. Nada más ellos las hicieron para justificar esta mal llamada reforma. Pero nosotros llevábamos propuestas serias de cómo se tenía que evaluar primero el sistema educativo nacional antes de evaluar únicamente a los maestros. Porque el sistema educativo nacional no son los maestros de México nada más. Es toda la estructura que sostiene el sistema de educación. Realmente no conocen, El presidente de la mesa del Congreso afirmó desconocer completamente lo que había firmado y se le reclamó. Y él dijo, bueno, es que yo tengo mis asesores, a mí nomás me dicen lo que viene ahí y ya lo firmamos nosotros. Así lo dijo. Entonces, descaradamente ellos aceptan que firman documentos solamente porque sus asesores se los dicen. Pues nosotros les decimos de nosotros leímos esa reforma, nosotros sabemos en lo que nos afecta y por eso estamos aquí. Entonces ellos definitivamente aprueban leyes desconociéndolas totalmente solamente porque su partido así se los asigna. Mencionaste de algunas nuevas manifestaciones, nuevas movilizaciones. Iban a ser Tenemos la primera el día viernes, ¿sí? En Ciudad Judicial. Vamos a entregar una demanda de amparo de los compañeros que van a ser evaluados en la primera etapa, por decirlo así, de la permanencia, y a su vez vamos a realizar un mitin públicamente en apoyo a los compañeros de Oaxaca. Y el día 31 de julio estaríamos haciendo una segunda entrega de demandas de amparo en Ciudad Judicial y nos estaríamos sumando en el transcurso de la tarde a la marcha que están convocando los trabajadores del IMSS. ¿A qué hora el viernes? A las 4 de la tarde. Perdón, a las 5 de la tarde de la Minerva. ¿El 31? El día 31. Ah, el 31. El 31. ¿El viernes? Sí. De la Minerva. Pero este viernes. Este viernes. De este viernes, sí, al siguiente. Ok. Este viernes es 24. El 24 entregamos amparos y al siguiente es la marcha. Por eso, Ah, ¿qué hora es lo de pero la la entrega de entrega de amparos? La entrega de amparos va a ser el 24 y el día 31 también. Pero el 24 ¿qué A hora? las 10 de la mañana en Ciudad Judicial. ¿Sí? 24 10 de la mañana en Ciudad Judicial, el viernes, y para el otro viernes 31 sería a las 10 de la mañana en Ciudad Judicial entregando amparos, y de ahí nos movilizaríamos, nos trasladaríamos a la glorieta de la Minerva a las 5 de la tarde en la marcha de los del Seguro Social. También es importante destacar que si hay una respuesta que no queremos, invitamos al presidente de la República y a todos los poderes a que no hagan eso, y mucho menos las declaraciones de los gobernadores en la CONAGO que apareció el día de hoy, que no le jueguen a ese papel que en nada nos ayuda a construir este país. A que si hay una respuesta agresiva a Oaxaca, pues tenemos que responder al tiempo que se requiera. Si nos obliga a que sea mañana, pues tiene que ser mañana. No vamos a esperar al 24, ¿no? Pero de alguna manera lo que tenemos planeado es así. Pero si el panorama nacional cambia,
también es un acuerdo que estaremos dando la respuesta y en un plan pacífico. Ahora, esto que acaba de ocurrir en Oaxaca es un claro síntoma de desesperación del gobierno federal por imponer estas reformas estructurales. Lo que pasa es que esta mal llamada reforma educativa lo que estaba ocasionando es que en la República, estados que no se habían movilizado ya se estaban movilizando. Los maestros estamos participando ya de manera activa en la defensa de los derechos laborales y de los derechos de la educación gratuita a los niños de México. Entonces, como nos empezamos a movilizar, cuando empezó a crecer esto, ellos tratan de reprimirnos de esa manera con la fuerza, con el miedo, y utilizan como laboratorio Oaxaca para decir, se lo decimos a ellos, pero nosotros no nos vamos a doblegar, nosotros vamos a apoyar a Oaxaca y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en estas acciones. Es importante también aclararles, el amparo que se lo está interponiendo es solamente para que se respeten los lineamientos que ellos mismos aprobaron a nivel nacional. Están violando ellos los reglamentos que ellos mismos firmaron y que aprobaron. Entonces ese amparo que se va a interponer es solamente para hacerles ver que ellos están violando sus mismos lineamientos, porque las fechas que ellos marcan dentro de esos lineamientos están fuera de T. Y entonces ni siquiera respetaron las fechas que ellos mismos dictaron. Por eso se va a interponer ese amparo. ¿Qué fechas manejan? ¿Qué fechas se manejan? Ellos manejan, en la primera evaluación manejan el ciclo escolar 2015-2016 y ya están requiriendo los maestros para que presenten evidencias del ciclo escolar 2014-2015. Entonces ellos no están, es una clara muestra de la desesperación que tienen por implementar algo que saben que se les está saliendo de control porque fue hecho sobre las piernas, sobre la mesa, ¿sí? y no observaron realmente las necesidades del pueblo de México para implementar algún tipo de reforma. Y violando sus mismas reglas, sus mismas leyes. Nos acusan a nosotros de que no queremos aceptarlas, pero ellos las violan. Pues nosotros decimos, no podemos estar aceptando todo esto. De hecho, el punto central de nosotros es el rechazo a la reforma educativa. El amparo simple y sencillamente es para hacerles ver que ellos están violando sus mismos lineamientos. Pero nosotros no aceptamos la reforma educativa porque no es tal. Es completa y totalmente laboral. ¿Hay algún tipo de cuántos amparos se van a manejar? Nosotros estamos haciendo la invitación a los 7,800 compañeros que van a ser evaluados aquí en el estado de Jalisco, y esa es nuestra expectativa, de que en estas dos entregas que estamos señalando, la del 24 y la del día 31 de julio, estarían allí los 7,800 compañeros, más estamos haciendo la invitación a los 75,000 trabajadores aquí en el estado de Jalisco para que nos concentremos ese día 24 en Ciudad Judicial, más la convocatoria que estamos haciendo para el día 31. Es decir, es para todos los trabajadores de la educación la convocatoria. ¿Dónde van a estar haciendo la recepción de los amparos? ¿O lo van a hacer en general? ¿En cada región? Por región, y nos concentramos ahí ese día. Cada maestro va a tener ya elaborado su amparo porque ya se entregó el formato y entonces se va a hacer la entrega de manera individual. Van a hacer fila ahí para entregar y que Ciudad Judicial trabaje ahora sí para que por lo menos hagan algo, ¿no? Que reciban los amparos de los compañeros y que den respuesta, así como han dado respuesta incluso a los mexicanos. Primero que a ellos sí les dieron respuesta a un amparo en una semana, cuando nosotros tenemos incluso años con amparos que no nos han dado respuesta. Pues ahí también nos debemos la diferenciación que hace el Poder Judicial ante los empresarios y de dinero y ante el pueblo en general, ¿no? ¿Y hay un número de amparos que ya se colocó o todavía no lo tiene? Contra estos lineamientos apenas van un aproximado de 200 amparos más o menos que se han interpuesto. Contra estos lineamientos, contra la evaluación anticipada le estamos llamando nosotros. Eso es lo que dijo, ¿no? Exactamente. Anticipando. Sí, exactamente.